¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Gracias por visitar mi canal, Profesor Jim. En esta ocasión le estaremos hablando de las progresiones. Una progresión es una sucesión que sigue un patrón determinado. Existen varios tipos de progresiones, como son progresión aritmética, progresión geométrica y progresión armónica. En este caso no vamos a hablar de la progresión armónica, sino que nos vamos a detener a hablar de la progresión aritmética y de la geométrica. Una progresión es aritmética cuando sigue un patrón determinado y este se obtiene sumándole al término anterior un número fijo llamado diferencia o razón. En cambio, las progresiones geométricas se obtienen sumándole al término anterior, multiplicando por el término anterior un número fijo llamado razón o diferencia. Aquí tenemos la fórmula de la progresión aritmética que nos dice que a sub n es igual a sub 1 más, entre paréntesis, n menos 1 multiplicado por d, donde a sub n es el último término de la sucesión, a sub 1 el primer término de la sucesión, n la cantidad de términos que tiene la sucesión y d la diferencia o razón. En la progresión geométrica su fórmula es a sub n es igual a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1, es decir, r está elevado a la n menos 1. Bien, aquí tenemos que r es llamado razón o diferencia. Algo que debemos tener claro es lo siguiente, que para hallar la diferencia en una progresión aritmética solo basta con restar el segundo término del primero y restar el tercer término del segundo. Y si estos valores coinciden, entonces decimos que la progresión es aritmética. En cambio, para darnos cuenta si la progresión es geométrica, lo que debemos hacer es dividir el a sub 2 entre el a sub 1 y el a sub 3 entre el a sub 2. Si esos valores coinciden, entonces decimos que la progresión es geométrica. Aquí tenemos dos ejemplos. Nos pide el siguiente ejercicio. Determine el octavo término de la sucesión. Aquí nos están dando dos sucesiones y quieren que yo determine el octavo término de la sucesión. Como ustedes podrán notar, este es el primer término llamado a sub 1, este es el segundo término llamado a sub 2 y este es el tercer término. Y a mí me interesa saber el a sub 8, el término que cae en la posición octava. ¿Qué término caería en la posición octava? Igual con este, tenemos que el primer término es a sub 1, el segundo término es a sub 2, el tercer término es a sub 3, y a mí me interesa saber el término que cae en la posición a sub 8, el octavo término. Debemos verificar lo siguiente, ver cuál es el comportamiento de esta sucesión y ver cuál es el comportamiento de esta sucesión para determinar si la progresión es aritmética o si la progresión es geométrica. Vemos que esto es una sucesión monótona creciente y podemos observar que hay un 3, luego un 5, luego un 7. Se observa de inmediatamente que al 3 le sumo 2, la constante fija 2, me da 5. Al 5 le sumo 2, la constante fija 2, me da 7. Por lo tanto, como vemos, se puede notar fácil y sencillamente que esa es una progresión aritmética
porque estamos sumando un número fijo, le estamos sumando un número fijo a cada término de la progresión. Y ese número fijo es llamado diferencia o razón. Pero también podemos verificar si en verdad es un número fijo. Y lo hacemos con la fórmula de diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. Tomamos D va a ser igual a sub 2 menos a sub 1. Reemplazando tendríamos a sub 2, podemos ver que es 5, menos a sub 1, que podemos ver que es 3, y esto me daría 2. Debo hacerlo de nuevo, pero con a sub 3, y voy a tener lo siguiente: a sub 3 menos a sub 2, y yo voy a tener que a sub 3 es 7 menos a sub 2, que es 5, y el resultado me daría 2. Como estos valores coinciden, decimos que esa progresión es una progresión aritmética. Por lo tanto, procedo a utilizar la siguiente fórmula. Primero, ¿quién es a sub 1? 3. ¿Quién es la diferencia? 2. ¿Cuántos términos va a tener la progresión? 8. Por lo tanto, n es 8. Lo que quiero es a sub 8. Y para hallar a sub 8, utilizo la fórmula. A sub 8 es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. De modo que a sub 8 es igual a sub 1 es 3 más n es 8 menos 1 multiplicado por d, que es 2. A sub 8 es igual a 3, realizo lo que está dentro de paréntesis primero, me da 7, y ese 7 multiplicado por 2. De modo que voy a tener que a sub 8 es igual a 3, realizo la multiplicación, 7 por 2 serían 14, y a sub 8 es igual a 17. Lo que quiere decir esto, que el elemento que está en la posición 8 es el 17. La posición 8 es 17. Gracias por ver mi video.